Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en esta semana para conversar acerca de la palabra de Dios en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Villanao Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Durante esta semana vamos a conversar de dos personajes que están en la palabra de Dios, dos historias bien interesantes. Una está en el Nuevo Testamento y la otra en el Antiguo Testamento. Y vamos a desarrollar el tema Libres para Descansar. Cuando vi el título por primera vez, ya lo he visto varias veces, pero dije yo, Libres para Descansar, ¿qué estará pensando el autor? ¿Qué te vino a la mente cuando dice Libres para Descansar? ¿Hay algo que estaba aprisionado, algo que estaba preso, algo que no dejaba descansar? ¿Será hacia allá que apunta? ¿Qué te parece? Sí, me parece que responde este título a lo que el texto básico dice, que está en el Salmo 27:1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si aquí hay un reconocimiento de que hay fuerzas que, digamos, pueden producir temor o dejar a una persona atemorizada. Y en ese sentido, Jehová, entonces, no solamente está la metáfora de la luz, que es una luz que no ciega, sino una luz que ilumina, que conduce, y está la metáfora de la fortaleza, que digamos es donde se apoya el salmista para hablarnos entonces acerca de cómo hay descanso del dolor y del sufrimiento, no por alguna fortaleza nuestra, sino por la luz y la fortaleza de Dios. La verdad las cosas, Juan, que muchos de los que se encontraron con Jesús, en la época en que vivió Jesús incluso, era una época de muchas enfermedades, ¿eh? Cuando uno mira los milagros que hizo Jesús, estaban apuntando a personas que estaban prácticamente desahuciadas, no tenían una solución a su problema. Uh-huh. Estaban realmente mal, enfermos, sin poder tener solución. Y nadie apuntaba a darles una solución tampoco. Así que cuando el texto dice que Jesús es mi luz, por un lado aclara y por otro lado da lo que libertad para descansar, o sea, hay algo, amables oyentes, que quizás a usted le está impidiendo realmente descansar. Yo sé que muchas personas a veces para dormir se apoyan en una pastilla, pero no es la idea de Dios, no es la idea de nadie, echarse pastillas para dormir. Entonces, ¿qué será lo que está pasando? Y yo diría, Raúl, que no hay reproche de parte de Dios para alguien que necesita una pastilla para dormir. Ajá, porque claro, la vida está llena de altos y bajos y hay enfermedades curables. Por ejemplo, nadie va a morir de una migraña, pero que molesta, ¿no es cierto? Claro. Pero hay enfermedades también potencialmente mortales que sí provocan un estrés inmenso. Situaciones que a veces no le permiten a una persona dormir, problemas con un hijo, con un esposo. Hay situaciones, hay días, hay eventos, ¿ya? Junto a eso, bueno, lo que se ha avanzado, sabemos en la psiquiatría y la psicología, es que realmente hay no solamente factores que nos consumen mentalmente, sino que hay situaciones orgánicas también, desequilibrios químicos, hay una serie de factores y que muchas veces no son de una responsabilidad directa del paciente, sino que sencillamente trae un problema genético, un problema que le viene desde afuera y que lo saca del ritmo de su vida. De manera que yo no en ningún caso pondría en un contexto de reproche una situación de este tipo. El hecho de no dormir bien ya es un desequilibrio mental, es una enfermedad mental. Claro. Entonces hay que verlo como un enfermo, no como alguien que eligió estar enfermo o que es responsabilidad de estar enfermo. Si tú recuerdas, en el caso de Jesús, él no reprochó a los enfermos, nunca le dijo, ¿y por qué está sabiendo que la situación de algunos era producto de su propio pecado? Y en el caso del descanso curativo, que es el tema que vamos a tratar, usted leas el libro de Marcos, capítulo 2,
va a encontrar algunos detalles muy importantes en relación a lo que vamos a conversar ahora. Aquí aparece la primera historia. El texto 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Significa que ya había entrado antes, ¿no es cierto? Entró otra vez. Sí, es donde él generalmente pernoctaba, probablemente en la casa de Pedro, ¿eh? Ajá, exactamente. Y dice, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Esto me parece tan interesante, en las noticias corren tan rápido, ¿eh? Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Imagínense usted, amable oyente, una situación como esta. La casa no creo que haya sido muy grande, pero tenía cierta capacidad, había mucha gente, estaba afuera, la puerta estaba llena de gente. Y en el versículo 3 aparece algo que es importante. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, y a mí siempre he pensado en esto, cuánto se demoró todo este proceso, ¿eh? Uh-huh. Haciendo una abertura, dice, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Quedamos aquí con la historia porque vamos a continuar conversando, pero ¿qué te parece a ti este incidente de Marcos, capítulo 2? Bueno, mira, este es un incidente, el de este paralítico, que está inscrito en un drama. Los dos son dramas. Siempre una enfermedad es un drama, pero está inscrito en un drama mayor. Está en el verso 6, un poquito más allá de lo que tú leíste. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Este es ya el inicio de un complot para eliminar a Jesucristo. El Señor está teniendo éxito. Tú ves que la idea es que la casa no da abasto, los enfermos vienen, son curados. El Señor incluso intervino hasta en personas muertas, según el relato del Evangelio. Entonces la popularidad de Jesús está en su pic, ¿ya? Y eso es intolerable para algunas personas, que se le está echando a perder el negocio en el templo, y ellos están complotando ya, empezando a cavilar en sus corazones, complotando contra el Señor. De manera que es un drama más grande el de Jesucristo, con un drama un poco menor, ¿no es cierto?, que es la dolencia de este paralítico. Ahora el texto en su parte, en el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo al paralítico que era cargado por 4. Primero, ¿no es cierto?, uno está diciendo, este hombre no podía moverse, no podía ir a Jesús, estaba imposibilitado por su problema, su enfermedad. Claro. Y de hecho hay muchas personas que quedan postradas por la enfermedad y no se pueden parar. Pero dice que hay 4 que van y traen a este hombre. ¿Qué había pasado con este hombre? Se entiende que este hombre estaba con un problema no solamente de una enfermedad física, al parecer había algo más. Y muchas de las enfermedades, amables oyentes, a veces son producto de nuestras transgresiones a las leyes divinas, especialmente de la salud. Yo recuerdo una vez que a un pastor le pidieron que fuera a ungir a una persona porque estaba muy enferma. Y entonces en la conversación él descubrió que su enfermedad era producto justamente de haber infringido leyes de la salud. Entonces el pastor le dice, mire hermana, vamos a orar para que usted cambie sus hábitos de salud. Y después vamos a orar también para que usted se sane. O sea, hay un proceso en esto y uno debe descubrirlo. Yo creo que cuando uno se enfrenta a Jesús se ilumina la mente y aparecen algunas cosas que uno debe aceptar para poder salir y andar adelante. Yo pienso que el paralítico no podía ir, pero sí había personas que lo podían llevar. Esa confrontación que tú aludes con ese pastor, si fue hecha con tacto, sí, con amor, ¿no es cierto? No solamente el contenido de las palabras, sino el tono de las palabras puede ser de mucha bendición, ¿no? Porque aquí, digamos, cuando se comete un delito, se busca que alguien pague. Por otra parte, digamos, si hay un accidente en alguna parte, entonces hay que demandar a alguien. Pero en este caso,
como fue la actitud de Cristo con todos los enfermos que acudían a Él. Echar la culpa a alguien no produce sanidad ni plenitud en el enfermo. Entonces el Señor está aquí precisamente elevándose por encima de esas circunstancias para traer salud. Amados oyentes, vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga.